Buenos días, somos el grupo número 5 de análisis numérico y vamos a investigar sobre el método de disección en un diagrama de flujo. Bueno, compañeros, ya les comparto mi pantalla de la teoría. Compañeros, no sé si se puede visualizar lo que sería la teoría del método de bisección, que me confirmen, por favor. Sí, compañero, sí se puede ver. Ya, compañera, muchas gracias. En lo que vendría a ser la teoría acerca del método de bisección, se encontró que este es uno de los métodos más sencillos y fácil de intuición para resolver ecuaciones en una variable. Se basa en el teorema de los valores intermedios, el cual establece que toda función continua f en un intervalo cerrado AB, es decir, la función pertenece al conjunto de intervalo cerrado AB, toma todos los valores que se hallan entre la función A y la función B. Esto es que todo valor entre la función A y la función B es la imagen de al menos un valor en el intervalo cerrado AB. El método de bisección tiene como objetivo encontrar un intervalo que contenga al menos una raíz y se basa en el teorema del valor intermedio. Y como características tenemos que es un método muy didáctico, útil en cualquier ecuación. Si las condiciones se cumplen, converge con seguridad, ya sea tanto positiva como negativamente. Es un algoritmo muy sencillo, ocupa poca memoria al momento de realizar su programación. Tiene operaciones sencillas y tiene un porcentaje pequeño de error al momento de redondeo, pero en muchas ocasiones, dependiendo la máquina, el sistema operativo puede ser un programa un poco lento. Y creo que eso sería todo, compañeros, y no sé. Ya. También se puede decir que el método consiste en lo siguiente. Debe existir seguridad sobre la continuidad de la función en el intervalo AB. Luego se debe verificar que el producto del intervalo mayor por el intervalo menor debe ser menor a 0. De eso se debe calcular el punto medio y se continúa si el valor es igual a 0. Una de las desventajas de este método es que tiende a ser muy lento en cuanto a la convergencia, es decir, que se necesita un grande número de valores para que sea pequeño el error.
Compañeros, no sé si se observa mi pantalla. Aquí, como podemos observar, está el diagrama de flujo de lo que en sí... No. No, ya ahorita ya. Ya, entonces, entonces como tenemos el diagrama de flujo, le hice Genial y tenemos que, entonces, como nos explicó el compañero más o menos en la teoría, tenemos el inicio, luego ingresamos la función, los valores máximos y mínimos y inicializamos un i. Luego ese i le hacemos un i más 1 y iniciamos nuestro EA en 100 porque es el valor máximo que va a tener el EA. Luego hacemos una comparación entre que si mi función x de ahí por mi función x de y es menor que 0, si no, no existe la raíz en ese intervalo, y si sí, paso al siguiente proceso, que es de mi x de en la posición 1 va a ser igual a mi x de en la x de ahí, mi x de en la posición 1 va a ser igual a mi x de y, mi x de en la posición 1 es igual a mi x de 1 más x de 1 sobre 2, que es la fórmula que nos daba para calcular. Entonces, si tenemos esto, imprimimos el XA, XR, XB y A que vendría a ser de mi primera iteración. De ahí vamos a realizar el otro proceso de comparación en donde mi A en la posición I se va a comparar con mi TOL, que mi TOL vendría a ser el S, que es el que quiero encontrar. Entonces comparo mi A ahí, si es mayor con TOL, si no, es el fin, porque ahí vamos a llegar, luego de realizar todo este proceso, vamos a llegar ahí. Entonces, si sí, vamos a un proceso en donde comparamos otra vez mi función fx de ahí por fx de y, si es menor que 0. Si sí, entonces ahora sí la almacenamos en otra, que sería x de a en la posición i más 1 es igual a xr y mi xb i más 1 sería igual a xbi. De ahí pasamos al proceso en donde realizamos el cálculo igualmente que arriba, pero con i más 1. Luego de esto imprimimos mi i más 1, mi x a i más 1, mi xr i más 1, mi a i más 1. Luego le hacemos a mi contador un i es igual a i más 1 y vamos a regresar otra vez a mi proceso hasta que se cumpla que el EA sea mayor que el TOL y entonces terminaremos nuestro proceso. Bueno, yo les voy a explicar cómo realizar el algoritmo de la serie de bisección. Primero, definir el error máximo aceptado, que vamos a guardarlo con una variable TOL, y el número máximo de iteración, que se va a llamar maxiter. La aproximación anterior, que sería, tiene que ser igual a 0, y el contador iter, tendríamos que guardarlo como una variable ir. Luego tenemos que sumar la variable r más 1. Elegimos un intervalo entre a y b, donde la función cambia de signo y tenemos que ponerle la función evaluada en a por la función evaluada en b tiene que ser menor que 0. 4. La aproximación de la raíz se determina como el valor actual va a ser igual a a más b menos a dividido para 2. Después tenemos que verificar que la mitad del intervalo quede la nueva aproximación evaluada. Y tenemos dos opciones. A, si la función evaluada en A por la función evaluada
en el valor actual es igual a 0, la raíz está en el primer subintervalo. B, si la función evaluada en A por la función evaluada en el valor actual va a ser mayor que 0, la raíz está en el segundo subintervalo derecho. Y hacemos que A va a ser igual al valor actual. En el número 6 tenemos que verificar que el criterio se cumpla, y es que la función f de x tiene que ser menor que a la variable tol, o el valor absoluto del valor actual menos el valor anterior dividido para el valor actual tiene que ser menor o igual que tol. Después en este procedimiento hallamos la raíz. Si R es mayor que max, se excedió el número de iteraciones, por lo tanto la solución no está convergida. Si el valor anterior guarda, tenemos que guardarlo. Y 8, si la raíz no está aproximada, tenemos que volver al paso 3, que sería de nuevo un if y la función evaluada en A por la función evaluada en B menor que 0. Bueno, compañeros, yo he encontrado un ejemplo que me parece bastante adecuado para poder plasmarlo en el programa Python. Ya les voy a compartir la pantalla. Tenemos aquí el ejemplo para una función x al cubo más 4x cuadrado menos 10, que tiene una raíz de n de 1 en el intervalo de 1 hasta 2. F1 es igual a 5 y F2 es igual a 14. Nos facilita ver que la raíz está en el intervalo 1 y en el intervalo 2. Este algoritmo de bisección a los valores, se puede observar los valores que tendremos en la tabla 1, lo que posteriormente comprobaremos en el programa Python al realizar su respectivo código de programación.